Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, les doy la bienvenida a esta nueva actividad que titulamos El rol del abogado en la defensa de los animales, perspectivas y desafíos. Hoy nos acompañan dos destacados profesionales del derecho que nos compartirán sus miradas y experiencias. La doctora María Alejandra Niveiro, abogada, especialista en Derecho Animal y actual secretaria del Instituto de Derecho Animal. Y el doctor Raúl Superti, abogado, a quien agradecemos muy especialmente compartir con nosotros y aceptar nuestra invitación para enriquecer este encuentro. Para nosotros, bueno, la defensa de los animales es muy importante, requiere una mirada jurídica integral y comprometida que combine la perspectiva académica con la práctica profesional. Así que les voy a ceder la palabra a nuestros disertantes para dar inicio a esta charla. Bueno, primero, buenas noches y muy agradecido de que nos hayan convocado. En realidad la convocatoria fue para introducirnos o vincularlos con una temática que no es habitual en el tratamiento de los temas que hacen a las reuniones generalmente en nuestro instituto. Como todos sabemos, el derecho penal en su génesis, el derecho procesal penal fundamentalmente se ha preocupado centralmente por el ser humano, la persona humana, para llamarlo de alguna manera, y el conflicto que genera el ejercicio del poder punitivo estatal contra una persona en particular. Sin embargo, el tema de los animales no ha sido ajeno a nuestra disciplina desde el punto de vista histórico, ya que ha habido épocas en las cuales el poder punitivo estatal se ha centrado, se ha direccionado contra los animales. Desde casos de caballos condenados a muerte, casos de plagas de langosta también condenadas como una forma de sanción, porque con su accionar provocaban el hambre de ciertas comunidades. Pero claro, estas son ideas que desde la perspectiva de la evolución que ha tenido el derecho penal, se fueron superando. Quedó en principio implantada una idea bastante fuertemente, y van a ver por qué digo en principio, de que sujeto activo, es decir, cometer un delito era algo reservado al ser humano, solo los seres humanos. Después también se limitó el efecto de la pena con el principio de intrascendencia, que la pena no pudiese ir más allá del ser humano y ese es el motivo de algo tan elemental que todos los abogados sí sabemos, que es que cuando una persona fallece se extingue la acción penal. ¿Por qué se extingue? Porque hubo una épocas en que no se extinguía, ¿eh? Y perseguían a sus sucesores. Entonces todo eso demuestra que el derecho es dinámico y ha ido teniendo una evolución y con esa evolución ha ido cambiando. Claro, ¿dónde aparecen en el derecho argentino los animales como por lo menos un punto de referencia, de preocupación y fundamentalmente por el trato que hacia ellos dispensan los seres humanos? Bueno, la ley de maltrato animal 14456, que es del 54, es señera, porque en general en el mundo, en general perdón, en el mundo, no, en esa época no había preocupación por lo que podían hacer los seres humanos con los animales. Tengamos en cuenta nosotros que la evolución de la sociedad partió de las épocas de esclavitud, en donde este desinterés por lo que se podía hacer también alcanzaba a los humanos que eran considerados cosas cuando eran esclavizados. Entonces no tenía por qué sorprender que esto se trasladase de algún modo a los animales. Lo cierto es que hubo una preocupación que era ya anteriormente había estado reflejada en la ley Sarmiento, pero usó la ley del 54 para tener un punto de referencia en cómo fue evolucionando y por la importancia que tiene la terminología que usó, en donde en pocos artículos lo que se dice es que hay toda una serie de conductas que se describen, que son conductas de maltrato, de violencia contra los animales, que
se reprimen y utilizando el término víctima. Aquellas personas que hiciesen víctima de actos de crueldad a los animales, los maltratasen y les hiciesen víctima. Claro, este es un término que tiene mucha importancia. Si vamos a la Real Academia Española, cuando se habla de víctimas, se habla de primer significado es persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Después, todos los demás en referencia al ser humano, y cuando se habla, que muchas veces lo hace la academia, busca conceptos y los vincula específicamente en una materia, cuando vincula con el derecho habla de persona que padezca las consecuencias dañosas de un delito. Persona, utiliza el término persona. Ah. Y cuando vamos a qué es una persona, el primer significado es individuo de la especie humana. Con lo cual parecería equiparar persona a ser humano. Si bien hay algunos doctrinarios y hasta creo que un fallo que habla de personas no humanas. Y otra de las formas de conceptualizar sujeto de derecho, con lo cual ahí se abre todo y se introduce un nuevo término, que es el término sujeto de derecho. Pero la ley sancionaba al que hiciese víctima. Quiere decir que cuando hace la sanción se prevé para que el que haga víctima de su accionar a un animal, en ese caso del maltrato, se lo está poniendo de algún modo al animal en el carácter de sujeto pasivo del delito. Toda figura penal, generalmente hay dos elementos que están previstos dentro de su estructura, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que hay veces que hay delitos que no se dirigen contra una persona o contra un ser humano en particular, y entonces el punto de referencia para saber dónde está el sujeto pasivo está dado por el bien jurídico. Por eso el derecho penal, a diferencia de lo que puede ser el derecho civil, elabora y estructura sus conceptos a partir de este concepto de bien jurídico. Pero cuando hay un delito, ¿quién es el sujeto activo? Y hay delitos que exigen determinadas condiciones o características para que uno pueda ser sujeto activo, es decir, pueda cometerlo, pero siempre se busca y se trata de desentrañar, y la primer campo de batalla se presenta en cuál es el bien jurídico. Y recién a partir del bien jurídico uno puede llegar a quién es el sujeto pasivo, es decir, quién es el que sufre. Pero hay delitos, por ejemplo, los delitos medioambientales, donde el bien jurídico es colectivo, algunos hablan de bienes difusos y por lo tanto se podría llegar a decir de que somos todo, es cualquiera o es la sociedad. Claro, todo esto tenemos nosotros que salió una ley en la Argentina en donde dijo, el animal puede ser una víctima y vamos a sancionar al que lo maltrate. Bien, dos cosas dijo importantes. Primero, sancionó conductas de maltrato. Técnicamente sancionó conducta de maltrato y de crueldad, porque son dos términos que tienen diferencia después en la relación. Pero además de eso, lo colocó al animal como víctima. Claro, después de eso, cronológicamente, lo primero que vino es una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 1977, muy interesante, muy linda, pero no ratificada por Argentina. Sí por algunas provincias y algunos municipios. Chubut creo que es una de las provincias que lo ratificó. Santa Fe no encontré norma de adhesión a estos términos. Entonces, desde el punto de vista del derecho interno, no es norma de derecho, pero existe. De ahí que algunos fallos la citan y lo refieren, porque esto se empieza a transformar poco a poco en una discusión primariamente más filosófica e ideológica que estrictamente normativa, porque también lo filosófico tiene que ver con lo jurídico. Por eso distingo eso de lo normativo. Y desde el punto de vista filosófico, claro, hay ciertas verificaciones científicas de las ciencias duras, que es que los animales sienten, por eso el término de sintientes, en donde repercute de alguna manera y dicen, señores, si sienten, los tenemos que tratar como seres vivos y les tenemos que dar algún tipo de tratamiento especial. ¿Qué hace el Código Civil, incluso en el 2015, bastante novedoso, bastante moderno, para llamarlo de alguna manera en el tiempo, y les da un tratamiento especial? Dice una cosa que se mueve.
y los identifica como semoviente. En unas jornadas que hubo en Buenos Aires donde presentaban fallos sobre el reconocimiento de los animales como sujeto de derecho, la primera expositora argentina, cuando hizo referencia al Código Civil, dijo cosas tremendas, una porquería, que no hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Y porque teníamos desde el 54 una ley vigente que decía dos cosas. Por un lado, tomaba posicionamiento y decía, señores, este tipo de conductas, cuando se trata de infligir un maltrato a un animal, no las podemos permitir, prohibámosla y sancionemos al que las cometa. Pero por otro lado, decía, y los animales son víctimas, ellos son víctimas de esta conducta. Claro, empieza toda una gran discusión. Y como esta ley era penal, la discusión se dio en el ámbito del derecho penal. Y claro, los penalistas, dije recién, que es el primer punto de referencia que tienen. No dicen la relación entre un sujeto activo y un pasivo, la relación entre un sujeto activo y la afectación, principio de lesividad, de un bien jurídico, y del bien jurídico saco yo quién es el sujeto pasivo. ¿Cuál es el bien jurídico? Básicamente dos líneas que se dividen. Por un lado, los que toman al bien jurídico lo vinculan con el ser humano. Hay quienes dicen que estas normas ofenden la moral, las buenas costumbres, nos hacen sufrir como seres humanos. Yo veo que le pegan a un perro y me siento mal yo. Otros que fueron un poco más allá y hablaron y establecieron el concepto de bienestar animal, pero como que el bienestar animal afectaba a la sociedad. Es decir, no al animal, sino nos afectaba a nosotros, no se superó esa etapa que es bien antropomórfica, es bien de colocar al hombre como el centro de todo. Claro, vinieron otros y hicieron directamente, a lo mejor por una cuestión de que también había evolución en otras ramas del derecho, esto afecta al medio ambiente. Ojo, también hubo intervención de fiscales medioambientales de Capital Federal en alguna de estas normas, que uno dice, ¿qué hace este fiscal acá? Y porque los seres humanos son parte, los animales son parte del contexto en el cual se desarrolla el ser humano, forman parte, integran el medio ambiente, si afecto al animal, afecto al medio ambiente. Eso a lo mejor puede tener con otro tipo de leyes que también son normativamente punitivas, como pueden llegar a ser las que establecen reglamentaciones o sancionan la caza, la pesca, en donde el ecosistema está en juego o es un punto de referencia. Pero con la vieja ley del 54, donde había un ser viviente, para llamarlo de alguna manera, un animal concreto, y una conducta humana que lo afectaba de una manera inadmisible, por eso se prohibía, ya que le infringía un maltrato, le infringía dolor, porque era un ser sintiente, era cruel con él. Es decir, desarrollaba una conducta que iba más allá de lo necesario. Por ejemplo, en el caso, era una conducta tipificada de cuando se castiga a un animal para que cumpla un trabajo, pero más allá de lo necesario como para poder incentivarlo. Entonces, claro, frente a todo este tipo de situaciones, teníamos un Código Civil después que lo trataba como semoviente, una Declaración Universal a la que la Argentina nunca adhirió, por lo menos no adhirió hasta ahora, y y las distintas teorías que trataban de identificar el bien jurídico, para el bien jurídico sacar quién era el titular de ese bien jurídico. Pero claro, para que el titular de ese bien jurídico no fuese un ser humano, no fuese el conjunto de los seres humanos, que es la sociedad, era necesario dar un paso al frente desde el punto de vista ideológico, filosófico. ¿Qué ocurría paralelamente a todo esto en el ámbito del derecho penal? Que esto me pareció interesante traerlo a cotación, porque se dio un paralelismo. En el ámbito del derecho penal se da un desarrollo de toda la dogmática penal que tiene como punto de referencia casi fundamental y para algunos casi exclusivo al imputado, es decir, al que sufría, al que era víctima del Estado en función represiva. Un autor mexicano que incluso lo llamaba que era el derecho protector de los criminales. Bien. Entonces, el punto de referencia siempre al imputado, los derechos del imputado, las garantías del imputado y la víctima. La víctima estaba en la génesis del derecho penal, porque cuando nace los sistemas represivos, nacen como mecanismos reactivos, reactivos frente a conductas no queridas.
Entonces, lo primero que se advierte, si nosotros idealizamos una comunidad primitiva, es que esa conducta que el conjunto no quería afecta a alguien y ese alguien reacciona, que es lo que se llama la venganza. Y es que lo primero que uno identifica con la idea de víctima, la víctima es la que se venga, me robaste a mí, entonces soy yo el que voy a reaccionar. Bueno, se da toda una evolución, la venganza se limita con el talión, que todo el otro, hasta que viene un momento donde el Estado dice, mira, vos cuando te vengas sos emocional, no sos racional. Acá tiene que haber una reacción, pero esa reacción tiene que ser racional para tratar de lograr que esto que fue malo no se multiplique, lograr que esto que fue malo se convierta en algún objetivo que pueda ser bueno, deja que yo me ocupo. Y el Estado se empieza a quedar con el derecho de reacción de una, de dos, de tres, de 100 víctimas. Cuando se quedó con el derecho de reacción de todas las víctimas, se dio cuenta que ese poder era muy grande y lo ejerció. Entonces vienen todos los sistemas que se denostan modernamente, que son los inquisitivos, que es de concentración del poder estatal, en donde la manifestación de ese poder estatal como poder punitivo, es decir, como poder para perseguir a una persona, para poder para infligirle legítimamente algún tipo de dolor, bueno, ese poder estatal era muy grande y se reacciona frente a ese poder estatal con un derecho penal que en su génesis, actualmente podríamos discutirlo esto, pero sería otro tema, en su génesis nace como una reacción, como algo que se trata de estructurar frente a un poder punitivo. Es decir, alguien dijo por ahí que si no hubiese habido poder, o cuando no existía el poder penal como disciplina, no existían los códigos penales, lo mismo existía en las cárceles. El código penal fue como para agarrar y decirle, vamos a ver en qué caso podés y hasta qué límite, nació como un límite. ¿Y cuál era su preocupación? El imputado, que era el que estaba, el que enfrentaba ese poder punitivo. Y la víctima, bien, gracias. La víctima dentro de todo este concepto pasaba a ser una molestia, un obstáculo en el ejercicio de ese poder tan grande, tan interesante por parte del Estado. El Estado quería hacer lo que quisiese, entonces, ¿qué venía a molestar? Había un chascarrillo que era muy interesante, que cuando venía la víctima me decía, usted no es parte. Estoy hablando de 40, 30 años atrás, no, no me estoy yendo muy lejos. En la década del 70 usted no es parte, no es nadie. En algunas provincias se aceptaba y se estaban establecidos un mecanismo de participación activa de la víctima humana dentro de un proceso penal que era la querella, pero en la mayoría de las provincias no. Y en una de las provincias más fuertes en cuanto a la creación de un pensamiento jurídico en la Argentina, que era Córdoba, era una mala palabra la posibilidad de que un particular viniera a ejercer de acción punitiva. Tanto es así que en la década del 80 vino a Rosario el doctor Caferata Nores, gran representante del derecho argentino y de la escuela cordobesa, a explicar por qué no era inconstitucional admitir al querellante. No, como se plantea ahora modernamente, por qué no es inconstitucional no admitirlo, sino todo lo contrario, explicar, puede haber querellantes, porque se decía que el querellante alteraba la ecuación, ya que el imputado se había enfrentado a dos oponentes. Es decir, la víctima humana, ¿cómo era tratada? Mal, olvidada en el mejor de los casos, despreciaba, no interesaba. Y lo que me pasó a mí ya está, se le imponía una carga, la carga de testimoniar, hacerlo bajo promesa o juramento de decir la verdad, no olvidarse nada de lo que decía, tener que concurrir como consecuencia de esa carga cada vez que era convocado, más allá de que perdiese o no perdiese un día de trabajo. Realmente la víctima la pasaba tan mal que eso dio lugar al nacimiento de todo un movimiento que vino a preocuparse por los derechos de la víctima. Y eso trascendió en todos los ámbitos, la víctima dogmática, por la trascendencia que tuvo en la dogmática penal general, la victimología, por la inserción que tuvo toda esta área de desarrollo de un conocimiento, pero un conocimiento proactivo, en el marco del modo en que se relacionaba el poder estatal con los particulares. La preocupación del Estado empezaron a aparecer en la década del 90, empezaron a aparecer las oficinas de atención a la víctima, de contención, te pasó esto, ven, vamos, humanas humanas.
Y nosotros desde 1954 teníamos una ley que dice que los animales pueden ser víctimas. Es lógico que en ese marco nadie se preocupó porque el derecho animal podía llegar a ser comprendido, afectado. Nadie se preocupó. Si recién empezaba la preocupación por la víctima. Como nuestro derecho muchas veces crece pendularmente hasta que logra un equilibrio, esa preocupación por la víctima fue exponencial. De pronto se desarrolló, empezaron a aparecer los protocolos de atención a la víctima, los servicios de atención a la víctima humana, los códigos de procedimiento empezaron a insertarse artículos en el medio donde decía los derechos de la víctima, los códigos que no reconocían la posibilidad de que hubiese querellantes empezaron a decir ahora hay querellante, el código de Santa Fe que históricamente defendía la figura del actor civil y resistía siguiendo a los cordobeses la figura del querellante, dijo va a haber querellante, vamos a tener nuestro derecho de la víctima. Mientras todo eso pasaba hubo un problema. Los códigos daban derechos a la víctima, pero los códigos no decían quién era la víctima, no había concepto de víctima. Entonces le estaban dando un derecho a un nombre y había que llenar ese nombre. Esto generó problemas también en el ámbito procesal penal. ¿Por qué? Y porque se le daban derechos a la víctima, no había concepto en ese momento de víctima, pero después estaba el problema de que cuando querían tomar la participación activa más importante, que era constituirse como querellante, el artículo hacía referencia, lo traigo a propósito, esta referencia a esta charla, eh, a la persona y hacía referencia también a la persona ofendida por el delito, pero hacía referencia, hace referencia también a las personas jurídicas cuyo objeto tuviese que ver con el bien jurídico que había sido afectado, porque la referencia para el derecho penal seguía siendo el bien jurídico. Claro, dentro de ese marco se produjeron discusiones y la persona jurídica no física, podía ser querellante o no, llegó a la corte esa discusión. Estábamos discutiendo el término persona y si el término persona comprendía lo físico y lo jurídico. Y seguíamos sin tener un concepto de víctima. Entonces, ¿qué pasó? Vino el concepto de víctima que lo dio ese concepto de víctima. Primero la nación, una ley nacional de víctimas. Pero en la ley nacional de víctimas, artículo primero, dice que se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito. Y después hace extensivo ese concepto a toda una serie de otras personas que tienen vínculo con el ofendido. Sin darse cuenta de que en el medio había pasado algo. ¿Cómo? Claro, en el medio había pasado algo. ¿Qué había pasado? Había pasado algo que era más bien televisivo. ¿Por qué? A partir de la trascendencia que tuvo el modo en que los organizadores de carrera de galgos, conocidos como los galgueros, descartaban a los animales que ya no podían servir para seguir corriendo, y a partir de una investigación que medios periodísticos atribuyen a 5 mujeres que durante mucho tiempo tuvieron que ocultar su identidad para evitar las represalias, que insistentemente se preocuparon por el tema y consiguieron documentación e interesaron a legisladores porque descubrieron de que, como dentro de una carrera de galgo, lo importante es ganar, no el galgo, se le aplicaban inyecciones para fortalecerle los músculos, se los drogaba y después se los descartaban, los tiraban en los basureros. Eso generó todo un movimiento que tuvo trascendencia nacional, que logró, porque se interesó una senadora, que el Senado por unanimidad apruebe una ley muy cortita que decía que el que organice carrera de perros lo iban a castigar. Se terminaron las carreras de perros. Se iba contra el negocio, ¿eh? Como las leyes de lavado ahora que van contra el negocio, se iba contra el negocio. En la discusión parlamentaria se invocó que los galgos, los perros, si bien se habla de los perros, el corredor fundamentalmente es el galgo, era un sujeto de derecho. No en la ley. En la ley no se dijo nada. En la ley se tipificó y se sancionó una conducta humana, que es organizar carreras de perro. No se puede, la organiza. Y se puso una pena por organizar carreras de perro que era mucho más grave que la que tenía la ley.
original que lo que sancionaba en forma genérica era cualquier modo de maltrato animal. Ah, la pucha. En el medio, en el medio, antes de la Ley Nacional de Víctimas. Entonces lo llamaban sujeto de derecho, la otra ley decía víctima, pero la Ley Nacional de Víctimas habló de las personas. Y en principio, persona parecería ser el ser humano. Después vino la Ley Provincial de Santa Fe, también tuvimos en el 22 nuestra propia ley. Y cuando habla de las víctimas, habla de la persona que haya sufrido un daño directo por el hecho delictivo. Y vuelvo a utilizar el término persona. Pero tiene algo particular esta ley. Distingue entre las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas de existencia ideal. Entre las víctimas directas, como el término persona ya se había interpretado por la Corte, que era genérico y podía comprender también a la persona jurídica, no hay ninguna duda de que están aquellas personas jurídicas que sean particularmente titulares del bien jurídico afectado. Como podía ser, por ejemplo, si había una administración fraudulenta a la empresa que había sido defraudada. Con el tema de las víctimas indirectas se superó, o se intentó superar, toda una discusión que había sobre quiénes podían o quiénes podían invocar el carácter de víctima sin ser los titulares directos del bien jurídico afectado. Pero con el inciso 3 donde dice víctima de existencia ideal, habla claramente de asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones exclusivamente respecto de aquellos delitos que dañen bienes jurídicos que se vinculen directamente con su objeto social. Claro, si nosotros de las diferentes en teorías antropomórficas nos quedamos con la de el bienestar animal es un bien jurídico, ¿eh? Pero que estaba propuesto a mitad de camino, dicen algunos autores, desde el punto de vista de esa teoría, estaba propuesto como un bien jurídico que afectaba a los seres humanos, no al animal que sufría el maltrato, sino a los seres humanos. Los seres humanos, como es un ser sintiente y como parte justamente de nuestro desarrollo de aptitudes como para poder vivir mejor en sociedad, nos sentíamos afectados si no se reconocía y si no se garantizaba un cierto nivel de bienestar a los animales. ¿eh? Entonces, cuando una asociación jurídica tiene como objeto justamente esa protección, viene la ley y le dice, la asociación jurídica es víctima. Le dice que es víctima. En ningún lugar dicen que el animal es víctima. Pero la ley del 54 dice que puede ser victimizado. Yo puedo ser victimizado, parece que soy víctima. Bueno, como ustedes verán, em, el devenir normativo y legislativo era bastante convulso, bastante difícil. Y esto también se repercute, ahí sí algo de nuestra materia que tiene que ver con el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal, como venía evolucionando la victimología por su lado, pensando en los seres humanos, insertó primero un artículo sobre derecho de la víctima y después en sucesivas reformas fue incrementando, ampliando los derechos de la víctima y la posibilidad de participación de la víctima. De limitarlo en algunos aspectos se le terminó dando un poder tremendo a las víctimas. El problema es quiénes eran las víctimas. ¿Qué sucede? Dentro de este marco viene la jurisprudencia a patear el tablero. Empieza a haber ciertos casos en donde, frente a determinadas situaciones, son los jueces, son los tribunales los que se ponen a reflexionar y dicen, señores, les vamos a reconocer como son seres sintientes, y eso científicamente está acreditado, les vamos a conocer y utilizan la terminología sujetos de derecho. Aunque no lo diga el Código Civil, los vamos a reconocer como sujetos de derecho, los vamos a tratar como sujetos de derecho. Yo dije, algo interesante porque la expositora argentina en este congreso sobre jurisprudencia que tenga que ver con el tema, el primer caso que lleva es muy particular. Eso lo deben conocer, a mí me llamó la atención, que es el caso de Chiquito. Chiquito es un perro al cual lo acusaron de lesiones leves. La causa después la archivaron. ¿Por qué? Porque desde la dogmática penal, sujeto activo del delito no podía ser Chiquito.
podría haber sido un ser humano que lo hubiese utilizado para provocar la agresión, pero no Chiquito, Chiquito era un perro callejero. Entonces el juez, ¿qué hizo? El juez lo hizo atar en una estaca que había en la comisaría y Chiquito vivió 6 años atado en la estaca de la comisaría hasta que Chiquito murió. Entonces se lo llevó para decir, por lesiones leves, que a ningún ser humano le hubiesen aplicado más de un año, a él le dieron prácticamente prisión perpetua. Más allá de que 6 años en la vida de un perro es mucho más que en la vida de un ser humano. Es decir, lo trataron de hecho, no de derecho, porque formalmente la causa se activó, como un sujeto activo del derecho, pero al tratarlo de hecho y no de derecho, se le privaron todos los derechos que un ser humano hubiese tenido en esa misma circunstancia, que eran todos los derechos que fue construyendo el derecho penal a lo largo de 2 siglos de historia, los derechos del imputado. Es decir, Chiquito fue un imputado sin derecho, que es la conclusión a la que llega la expositora. Bueno, hay un caso que es muy emblemático, que lo conocí gracias a ustedes, pero es muy emblemático, que es el de la orangutana Sandra. ¿Pero por qué? Porque en la orangutana Sandra lo que hacen presenta un habeas corpus. Mm. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que sean reinsertados en su hábitat natural? Para que le reconozcan el derecho a la libertad, que en la Convención Universal de los Derechos de los Animales es el primero de los derechos que le he reconocido. Bien. Después está el caso de Lola Limón, que es muy, muy lindo leerlo, pero fundamentalmente por todo el trabajo que se toma el juez en buscar jurisprudencia, ¿no? Al respecto y buscar distintos fallos donde fueron tratando la situación. Hay un caso muy, muy duro, que es el caso de Ángel, como lo mandaste, te dije, que es el caso de un perro que fue violado por un ser humano. Ah, y bueno, terminó en un juicio abreviado. Pero lo que es interesante en el relato de ese caso es que ahí interviene una querellante particular. Es decir, interviene una persona, una mujer, que incluso le dan intervención en la audiencia de debate de aceptación del acuerdo de abreviado, eh, en donde aparece representando a los intereses del perro fallecido. O sea, en los términos del código actual nuestro tendríamos que ver una víctima indirecta, pero siempre y cuando reconociendo un grado de vinculación con la víctima directa, y la víctima directa era el perro. Que esa firma dice, señores, esto es como si hubiese sido una violación seguida de muerte. El perro murió por el daño que sufrió durante. Y es muy choqueante para los que venimos del derecho penal que el imputado, en su declaración, es un chico de 23 años, trabajador del campo que carece de instrucción primaria. Y casi inocentemente, cuando le dan la palabra, dice: Sí, yo iba caminando por el cañaveral y lo vi al perrito, y sí, bueno, y lo usé. Lo dice de tal manera que genera, según surge del relato, genera la reacción de la representante del perrito, de la querellante, que quería que no se siga adelante con el acuerdo, que quería juicio, que quedó choqueada. Pero, por otro lado, vemos también que acá, en todo esto, hay un gran problema que está por detrás, que tiene que ver con lo ideológico. Tiene que ver con lo ideológico y con lo cultural. ¿eh? Así como el ser humano empezó entendiendo que la esclavitud, hasta el siglo XVIII, ¿no? Los que ahora son, digamos, formadores de opiniones humanistas, los ingleses, traficaban esclavos sin ningún tipo de problema. ¿eh? Los señores de la libertad, los norteamericanos, vivieron durante 60 años con república, pero esclavos al lado, con los seres humanos. Lógicamente que esas evoluciones tienen que ver con cambios en la cultura. Hay cosas que a lo mejor en determinados momentos no llamaban la atención o no preocupaban o no escandalizaban, para tomarlo en otros términos, y ahora culturalmente sí empiezan a hacerlo, y esta es una de las consecuencias. Reprogramar, repensar desde lo ideológico y de lo filosófico cuál es el estatus que tenemos que darle o reconocerle a los animales. Desde lo filosófico sería reconocerle.
desde lo normativo a lo mejor darle y desde lo específicamente normativo acá ponernos de acuerdo qué es lo que hacemos, porque en el 94 lo decimos que pueden ser víctimas y en el 2015 decimos que son cosas. Y aparecen en algunos de estos casos algunas de esas incongruencias. Es brillante el tratamiento que da el juez, el del caso de este Lola Limón, porque el fiscal después que se archiva la causa, porque Lola Limón era un puma, y lo cuidaban al puma. Lo que pasa es que uno no puede tener un puma. Entonces, había un problema de tenencia ilegítima, porque es un animal que por sus características no puede ser tenido por una persona, pero por otro lado, no había maltrato. Entonces, se inicia como causa de maltrato y se archiva la causa de maltrato. El problema es qué hacemos con el puma. Entonces, el fiscal, que era la de unidad de medioambiental, que en determinado momento calculo que se había dado cuenta, digo, ¿qué hago con el puma? Lo llevó a un parque ecológico que se había fundado, ¿eh? Y agarró y dijo, che, quédenselo al puma, ¿y cómo hacemos? Vamos a pedírselo al juez. Y le hace todo un pedido al juez muy interesante, pero le erra en un punto, donde le dice que quería que se lo den propiedad. Porque si yo digo que se lo den propiedad, estoy hablando en los términos de qué norma. Del Código Civil, que dice que es una cosa. ¿eh? El juez lo trata con mucha magnanimidad, le da vuelta en la resolución brillantemente a la cuestión, analiza, dice, en tales condiciones entiendo que corresponde declarar sujeto de derecho al animal no humano y termina resolviendo que declaro sujeto de derecho y después le otorga la custodia definitiva, que es la terminología jurídica que se aplica también a los humanos que no pueden valerse por sí mismos. ¿eh? Le habían pedido que lo den propiedad, pero le otorgó la custodia justamente ese establecimiento, estableciendo de esa manera una especie de responsabilidad equivalente a la responsabilidad parental con sus propias disposiciones. Así que así está planteado más o menos toda la cuestión. Yo todo esto, sé que le robé letra a ella, perdóname, pero no podía avanzar si uno no llegaba a este punto. Entonces, a ver, desde el punto de vista del derecho procesal penal, ¿cuáles son los temas que pueden ser interesantes de esto? Primero que hay una discusión filosófica sobre si vamos a decir que son sujetos de derecho o no los animales. Hay proyectos de ley de seres sintientes, pero no los han tratado, o sea, no están sancionados y por lo tanto son nada más que proyectos de ley. La gran apoyatura que tiene la oposición, que trata de que sean reconocidos como sujetos de derecho, es una palabra que está en la ley de maltrato, porque dice que son víctimas. ¿eh? Y al decir que son víctimas son sujetos de derecho. Si, como hacen algunos tribunales, se les reconoce al animal el carácter de sujeto de derecho, eso es como hacerlo entrar a la cancha del orden jurídico con una camiseta nueva y distinta. Porque si son sujetos de derecho, desde el punto de vista procesal, empiezan a adquirir legitimación. ¿eh? Es decir, pueden ejercer los derechos que le corresponden. ¿sí? El problema está en que el animal no tiene capacidad suficiente como para realizar esta actividad en principio y por ahora por sí solo. También pasa lo mismo con las personas jurídicas. Las personas jurídicas no actúan sino a través de los seres humanos, pero eso está normativizado, regulado, está controlado y se sabe quiénes son los seres humanos que actúan y cómo toman sus decisiones. Y como hay seres humanos que actúan en el seno de las personas jurídicas pueden eventualmente mani- construir su propia voluntad, ¿eh? Y la manifiestan por esos órganos. En cambio, la voluntad del animal es muy difícil, por lo menos en mi óptica, que llegue a manifestarse. Lo que uno tiene que hacer es interpretarla. Y para interpretarlo uno puede caer en la subjetividad con la que caemos normalmente con nuestra mascota. Che, ¿qué quiere? Qué sé yo, lo que quiere, pero eso es muy subjetivo o uno puede ir a la objetividad y tratar de vincular esto no con la voluntad, sino con el interés, que de alguna manera es lo que hizo el juez del caso Lola Limón.
porque el juez del caso de Loreimón dijo, ¿qué es lo mejor? Y yo entiendo que lo mejor para él es esto. Entonces, yo voy a resolver lo que interpreto que es lo mejor. Tomo en cuenta el interés, no la voluntad. Bien, primer problema. Si son sujetos de derecho, no tienen dueños, tienen guardadores. Creo que todos hemos estado de alguna manera, si no vinculado directamente, cerca de una compraventa de un animal. Bueno, si queremos ser coherentes, nos vamos a tener que replantear la posibilidad, y me van a dar todos los dueños de veterinaria, la posibilidad de ese tipo de mercadeo, por lo menos para ver cómo hacemos para mantener la coherencia. ¿Eh? Tiene guardadores, no tienen dueños. Si son sujetos de derechos y por lo tanto pueden ser víctimas de las conductas humanas, bueno, varios problemas. El primer problema para los humanos, y este caso se dio en particular, eh, ¿puede o hasta dónde puede el humano ejercer la legítima defensa del animal? Es decir, en la legítima defensa, con un instituto penal, uno puede defenderse a sí mismo o puede defender a otro. Otro está pensado y siempre fue interpretado como otro ser humano. Ahora, si se trata de un animal, ¿uno también puede hacerlo? Bueno, esto en Alemania se dio un caso en el cual lo que hacían era someter a un maltrato innecesario a toda una serie de chanchos que en una empresa que se dedicaba después a afanarlo. Entonces entraron en la empresa de noche, filmaron todo y con esa filmación le hicieron la denuncia, fueron, clausuraron la empresa los denunció por violación de domicilio. Entonces eso invocaron la legítima defensa. Dice, estábamos defendiendo los intereses. Y el tribunal de alzada agarró y les dijo, no, mire, no hay legítima defensa, no porque no hubiese otro, porque reconoció el carácter del sujeto de derecho, sino porque le faltaba otro de los elementos de la legítima defensa, que es la actualidad de la agresión. Ellos se tomaron 2 meses para presentar la denuncia, pero dijo, vamos a aplicar algo parecido, estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante, yo ya es un reconocimiento del sujeto de derecho que en ese marco se daba, pero no es tan intenso como decir que el animal es otro y que yo lo puedo defender. Ahora, ¿qué pasa si un animal ataca a mi perro y yo mato al otro animal? Esa muerte que yo le infrinjo. Eh, si yo invoco el estado de necesidad justificante, no me interesa que sea un sujeto de derecho o no. Ahora, si yo invoco el estado de necesidad justificante, puede haber un tratamiento que tiene que ver con comparar el mal producido con el mal provocado. En cambio, si yo invoco la legítima de defensa, el punto de referencia va a ser la agresión, el medio necesario para detener la agresión y no el mal producido. ¿Eh? Y bueno, ahí se pueden llegar a plantear distintas consecuencias de acuerdo hasta a dónde se le reconozca con mayor claridad el carácter de poder ser sujeto de derecho al animal o no. Otro problema, los problemas de representación. ¿Por qué? Porque si un sujeto de derecho los tiene, y en este momento tenemos en todo el ordenamiento jurídico argentino, en el Código Procesal, en la legislación santafesina, en la legislación nacional, el Código Nacional, en todos lados, repertorios extensísimos de un montón de artículos que hablan de los derechos de la víctima. Entonces yo digo, sí, el animal puede ser víctima, todos esos derechos los tiene. Bueno, ¿cómo hace para ejercerlo? Es decir, ¿quién tiene capacidad para representarlo? Yo dije, en materia del código, perdón, en materia de la ley santafesina, las personas de existencia ideal tienen derecho, pero no están representando al animal. Les está reconociendo un derecho propio. No es para que represente al animal, sino
que las reconoce a las personas de existencia ideal que tienen esos objetos, les reconoce a ellas el carácter de víctima. Es decir, si nosotros somos una protectora de animales y están golpeando a un perro, nosotros somos víctimas. Institucionalmente, como persona ideal, somos víctimas. Vamos por derecho propio, no por derecho de representación. Ahora, si alguien quiere, si fuese en derecho, si fuese el reconocimiento del carácter del sujeto de derecho, trae como consecuencia que le tengo que dar la posibilidad de que ejerza esos derechos. ¿Quién tiene esa posibilidad de hacerlo? Cualquiera, por el solo hecho de ser un ser humano. ¿Eh? Es decir, mire, eso en algunos ámbitos jurídicos, en España también, existe lo que se llama la acción popular, es decir, donde la querella la puede iniciar cualquiera. No ha tenido mucho éxito, creo que la estaban retirando de ciertos delitos, ese se reserva para ciertos delitos, pero bueno, frente a este tipo de cosas, cualquier ser humano puede decir, yo lo represento, yo asumo el compromiso de interpretar su interés y en función de eso ejercer su derecho, de acuerdo con lo que yo voy a interpretar que es lo mejor para él. ¿Qué tema? Pueden tener deberes, porque hay quienes critican, dicen los animales no pueden ser sujetos de derecho porque un sujeto de derecho tiene capacidad para tener derecho y contraer obligaciones. Pueden tener deberes. Uso la palabra deberes, no uso la palabra obligaciones, que es más civilista. Y pueden eventualmente tener que afrontar las consecuencias de infringir esos deberes. Si ocasionan un daño, ojo porque la responsabilidad, si son sujetos de derecho, la vamos a tener que vincular con la figura del guardador, no con la figura del dueño. La responsabilidad objetiva en materia civil también se extiende al guardador, pero lo que sucede es que el carácter de guardador y el carácter de dueño pueden llegar a tener distintas circunstancias que hayan que acreditarse en cuanto a la existencia del vínculo. El carácter de guardador es una situación a veces de hecho, el carácter de dueño no, es una situación de derecho. El dueño es, ¿quién es el dueño de esto? Es el propietario. En cambio, el guardador a veces está más acotado por la circunstancia de hecho. Bien. Y en el marco de un proceso penal, de otras normas que también establecen sanciones para conductas vinculadas o relacionadas con, vamos a utilizar la terminología bienestar animal como un punto de referencia, no por adscripción necesariamente o obligatoriamente a esa posición antropomórfica, eh, pueden también solicitar la intervención, tener participación, eh, por ejemplo, las entidades invocando que son víctimas indirectas. Esto porque cuando se sanciona la ley de galgos, se produjo un problema acá en la provincia de Santa Fe con el tema de que al realizarse operativos se secuestraban los galgos. Pero el primer problema es, así como fue el problema con el leoncito, ¿no? El león de Buenos Aires, el Lola Limón, el león de Buenos Aires, el problema es, bueno, ¿qué hago con un león? Yo me imagino el fiscal, dice, yo a mi casa no me lo llevo, no puedo, ilegítimo, ¿a dónde lo llevamos? Muy bien. Acá hay problema con los galgos, pero los galgos son animales considerados domésticos, ¿eh? Tenés que tener una casa grande por el tamaño, pero son perros domésticos. Entonces, bueno, hubo personas que se propusieron y se aceptaron como guardadores. El tema es que si son cosas, lo que se sanciona la organización de la carrera, si no se abrió paralelamente una causa por maltrato animal, en ese caso no se había abierto, una vez de algún modo encausada por alguna salida alternativa, podría haber sido esa causa que era por organizar carreras de galgo, lo que llevaba a una situación en donde los dueños de los galgos dijeron, muy bien, ya se solucionó esto, devolveme el galgo. Ahora, el interés de los galgos, ¿quién lo representaba? ¿Se lo devolvemos al que lo drogaba para que lo use en la carrera o no? Bueno, esto se litigó en Santa Fe,
con las protectoras de un lado, con los galgueros del otro, queriendo que le devuelvan los galgos. ¿Eh? Ahora, fíjense ustedes cómo el tema de reconocer o no el carácter del sujeto de derecho hace que cambie todo, porque yo lo reconozco como sujeto de derecho, le tengo que dar, si no lo tiene, algún representante. ¿Eh? Fíjense como, por ejemplo, en materia de menores está hasta el abogado del niño, tienen un montón de representantes y se agregan cada vez más. Uno de ellos, el abogado del niño, para que venga a custodiar el interés del niño, a verlo desde ese punto de vista. Bueno, acá, si son juicios de derechos, yo no sé si te lo voy a devolver. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Más allá de que a lo mejor habría que haber encuadrado la conducta también en maltrato animal. La prohibición de la organización y realización de la carrera por un lado, por lo otro, también en maltrato animal, con lo cual la posibilidad de reintegro o restitución se acotaba mucho más. Bueno, yo creo que es un tema al cual yo les agradezco a las dos, me pusieron a estudiar toda la semana, eh, muy interesante, que en este momento está produciendo fallos muy nutridos y muy extensos. Es realmente muy resaltable, ¿no? Lo bueno sería que todos los fallos fuesen así de cuidado. En el caso de Ángel, todo el tratamiento que hace el juez, en el caso este de Lora Limón, esos fallos donde uno cuando los lee aprende, aunque no esté de acuerdo, pero aprende lo mismo, porque hay un desarrollo, hay una preocupación, la búsqueda, donde no esquivan los obstáculos que tienen para desarrollar su idea. No dejan de lado las referencias, por ejemplo, siempre el Código Civil diciendo para el Código Civil, pero no en el Corte. Esto estamos en el ámbito, por eso en el ámbito del derecho penal a lo mejor tuvo más receptividad. ¿Eh? Ese tema de no considerar esa disposición del Código Civil que a lo mejor hubiese sido importante, ya que tuvo bastante tiempo de discusión y todo, de que alguien la advirtiese y a lo mejor quedó así simplemente por traslación. Esos artículos cuando se pasa de un código a otro y dice que es tener discusión. Y había una discusión subyacente muy grande. Si los reconocemos como sujetos de derecho, en cada causa en donde haya en juego la posible comisión de una conducta humana que eh, constituya una infracción a la ley de maltrato o a otra ley que justamente puna conductas humanas porque afectan a los animales en cuestión, vamos a tener que tener la preocupación de ver cómo le otorgamos representación como víctimas, porque hay un montón de normas que hacen referencia a las víctimas. Si los consideramos como semovientes, es decir, seres sustientes que no superan el estándar de la categoría de cosas muebles, vamos a tener que tener en cuenta de que integran la propiedad del dueño. El dueño es el propietario. Integran el patrimonio de quien sea el dueño y por lo tanto todos los derechos que se le reconocen desde el derecho romano para acá, que son muy intensos, a una persona sobre las cosas de su patrimonio, van a tener que ser reconocidas. Es un poco lo que se discutía con los galgos. Devolveme lo mío, o este es un ser sintiente al que vos lo hiciste sufrir y yo no le voy a permitir que lo haga sufrir de vuelta. El interés de él es no sufrir lo que sufrió. Así está más o menos planteada la discusión, estamos a mitad de un camino. Esto recién comienza. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me se escucha bien? Bueno, doctor Superti, ¿qué decirle? Muchísimas gracias por enriquecer nuestro instituto con su participación. Plantear tantas dudas con la representación, porque cuando hablamos de esta charla, el kit era la representación. Y bueno, espero yo aportar cuestiones que den sucesivas respuestas a la representación, porque es una asignatura pendiente para el animal no humano. Yo voy a dar otra visión, la parte civil, que también se conecta mucho con la procesal, porque el código dice una cosa y la ley penal dice otra. Y el título de nuestro flyer es El rol del abogado en la defensa del animal. Cuando hablamos de defensa, aludimos a esa garantía. ¿Se escucha bien? Sí.
que tiene una persona, y voy a decir persona como centro de imputación normativa, de hacer valer esos derechos, de repeler aquella conducta que por acción o omisión vulnera esos derechos. Entonces, hablamos de la defensa del animal. La pregunta es, ¿la persona humana es el único sujeto de derecho? Y yo voy a decir que no. ¿La persona no humana es sujeto de derecho? Sí lo es, y lo es per se. Porque como dice el doctor Bumpadre, que fue el presidente de la Asociación de Funcionarios Abogados que representó a Sandra en su momento como querellante, dice que la defensa, la tutela del animal no es una compasión, no es por compasión, es por justicia. Y digo esto retomando las palabras del doctor Superti, porque nuestro Código Civil y Comercial permanece inalterable a lo que decía el Código de Vélez, que desciende del Código Civil y Comercial, el del Código Civil de Francia, del Código de Napoleón. El Código de Vélez decía que persona era ese centro de imputación normativa de obligaciones y de derechos en su faz visible humana o jurídica o ideal. Yo como tengo más años de Vélez, de Código de Vélez, lo tengo muy bien memorizado. Y las cosas, bueno, obviamente ya sabemos que están reducidas a ese objeto material susceptible de valor que tiene esa característica de ser transportada por una fuerza exterior o por sí misma, los cebonientes. Y esto es el matiz jurídico, la regulación jurídica del animal no humano. Nuestro código actual sigue con esa temática. Pero esto no es una cuestión semántica, si es cosa o si es persona, si es cosa. ¿Por qué? Porque ubica al animal en el objeto como objeto de una relación jurídica, no como sujeto. Y el código le da el tratamiento de los bienes, dentro del capítulo de los bienes de apropiación, la caza, la pesca, el ganado, los frutos, la separación de bienes en un divorcio, por ejemplo, son el objeto. Y el hacer objetos son materia de derecho de propiedad, ¿no? Para la utilización, para la explotación, en bienestar del humano, aún en su desmedro, su destrucción y demás. Pero como un principio de protección y ante tamaña irracionalidad, porque significa darle al animal una característica de algo inanimado, como puede ser esto, y reñir con su naturaleza sintiente. Esta impostada calidad tiene un principio protectorio en el Código Civil y Comercial que pese a tenerlo como una cosa le ha dado mucha fortaleza al derecho animal, sobre todo en el caso Sandra, el artículo 240, que habla, si bien dentro de los bienes, el límite en el ejercicio de los derechos individuales, ¿no? Que tiene que ser compatible con los bienes de incidencia colectiva, ser acorde al derecho administrativo, y dice que no tiene que afectar la fauna y la biodiversidad. Lo mismo el artículo 41 de la Constitución Nacional, habla de que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado y demás, y no afectar, y que el gobierno tiene que proteger la fauna, no, perdón, la diversidad de vida. No dice fauna el artículo 41. También la Ley General de Ambiente habla de la protección y la preservación de la diversidad de vida o la biodiversidad. El alcance conceptual de la biodiversidad lo da el convenio de biodiversidad celebrado en Río de Janeiro en el año 1992 y que adhiere nuestro país en el año 94. El alcance conceptual de la biodiversidad o diversidad de vida son todas las clases de vida que hay, cuyo artículo 2, voy a leer muy sucintamente, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ecosistemas terrestres, marinos y otros. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. O sea que acá tenemos una protección, el mismo Código Civil habla de fauna y no de cosas, porque la fauna es un conjunto de animales y el animal definido por la RAE es el ser orgánico que vive, siente y se transporta por sus propios medios, dice el diccionario de la Real Academia Española. Como decía el doctor Superti, la ley 14346 del año 54, la ley Benítez, le otorga el carácter de víctima al animal víctima, de los actos de maltrato y crueldad animal que ejerce el humano sobre
él. Entonces, esto significa que es sujeto pasivo, porque sobre el cuerpo del animal se ejerce esa violencia por parte del humano, por eso la sanción y la pena se le aplica al humano y no al animal. Como dice Zaffaroni en la Pachamama y el humano, el bien jurídico, perdón, no, no, el bien jurídico es el derecho del animal a no ser objeto de maltrato y crueldad animal, porque el protegido en la ley penal como víctima es el animal. Y esto, por ser sintiente, la sintiencia, si bien siempre la tuvo el animal y nadie la niega, fue científicamente comprobada en la Convención de Conciencia de Cambridge, en donde se ve que hay sustratos neurológicos en el animal humano y no humano. Entonces es sintiente. Entonces, por eso merece protección, porque es sintiente como nosotros, no es una cosa inanimada. Por eso en Sandra, la jueza liberatoria, que es un fallo también magistral y como decía el doctor Superti, tan ricos en fundamentación y de estructuras que la verdad que para un magistrado habla de su humanidad hacia otro no humano, pero que siente también. Y ella dijo que, porque primero, claro, se había interpuesto a Fada en representación de Sandra un habeas corpus para liberarlos de ese zoológico que estaba deprimido, en mal estado y demás, y se trasladaron a un santuario. Pero el tribunal se declara incompetente, pero dice, ahí lo declara sujeto de derecho y dice en una interpretación dinámica del derecho, que esa es la mentalidad que tenemos que tener, el dinamismo, no hay razón para negarle la calidad de sujeto de derecho a Sandra. Y remite, y la Fada, ahora ya como sujeto de derecho y no objeto de protección, interpone un amparo. Y en el amparo dice la jueza Liberatori que no hay ningún inconveniente en que ser reconocido como persona no humana, sujeto de derecho y ser sintiente. Quiero aclarar que el Código Civil francés, del cual él es descendiente directo, incorpora en el año 2015 el estatus de ser sintiente del animal no humano y descarta la calificación de bien que tenía. Nosotros en el año 2015 no pudimos con esa reforma, pero es una asignatura pendiente y que la razón hace caer esa impostada calidad de cosa. También dice ella que esto lo es así porque la propia ley 14346 de maltrato animal lo erige como víctima. Y cuando hablamos de persona no humana, sujeto de derecho, ¿de qué derechos? ¿Cuáles son los derechos que tiene el animal? Y ella dice que tiene limitados derechos y específicos, no los mismos que el humano. Habla del derecho a su vida, a su integridad física, a su dignidad. Y si bien, dice ella, estos derechos están desagregados en el Código Civil solamente para la persona humana, ¿no? No hay ningún obstáculo, ningún impedimento que también se le reconozca a la orangután Sandra, porque embiste la calidad de sintiente y esa es la naturaleza, la sintiencia del animal y por eso es sujeto de derecho per se. En una jornada con el doctor Gil Domínguez, él decía que ya ahora, hoy en día, decir que un animal no humano es sujeto de derecho es algo tautológico, que ya se le reconoce, es sujeto de derecho, de determinados derechos específicos, por supuesto. Entonces, dicho esto, desde ese rol vamos a tener los abogados la defensa del animal no humano, no desde la compasión, sino desde la justicia, porque en un comienzo es verdad que se protegía al ser humano, o sea, no al animal, la compasión, el dolor que nos causaba ver a un animal sufriendo, pero ahora el protegido es el animal no humano. La representación es un tema que podemos volver a otra charla y lo invitamos porque es una asignatura pendiente y plantear distintos casos y apertura en una interpretación dinámica. Porque el animal no humano, al tener sus derechos, ser titular de ciertos derechos, hablamos de la capacidad, ¿no?, jurídica, tiene capacidad de derecho. Los mismos términos del Código Civil para un humano y tienen capacidad de hecho porque no los puede ejercer por sí mismo. Entonces es importante saber la representación que va a tener. Entonces, dicho esto, y desde ese lugar de sujeto de derecho y no desde la compasión, sino porque es la víctima, es el protegido, voy a ingresar al ámbito de la responsabilidad civil. La responsabilidad tiene dos funciones en el Código Civil, la preventiva y la resarcitoria, ¿no? La resarcitoria
es cuando el daño ya se produce y hay que recomponerlo, hay que indemnizarlo, se traduce en una suma de dinero. En el ámbito del derecho de los daños, en el derecho animal, porque siempre decimos cada vez que iniciamos la jornada de nuestro instituto, es transversal, al igual que en el derecho de consumidor, en materia extracontractual y en materia contractual, para verificar cuando un daño es jurídicamente resarcible, tenemos que verificar y probar quién invoca los presupuestos de la responsabilidad. Es decir, el daño, esa lesión a un derecho o a un interés que no está reprobado, que debe ser cierto, presente. Tenemos que tener esa conducta antijurídica en el sentido material por acción u omisión. Y digo en el sentido material porque no solamente hablo de el no cumplimiento de la norma, sino el deber genérico de no dañar de la Constitución, el artículo 19. Tenemos que tener ese nexo causal, que es esa conexión entre la conducta y el daño. El nexo causal lo que hace es imputar a esa conducta esa consecuencia dañosa y hasta qué punto la causalidad adecuada. Tenemos nuestro sistema. Y también el factor de atribución, es decir, endilgarle quién es el responsable. En materia de daños ocasionados por el animal, el Código Civil en el 1500, me parece, el antiguo 1113, yo siempre digo que tengo más deberes que es el 1759, remite, en los casos especiales de responsabilidad, remite al 1757, que responde la persona por el vicio o riesgo de la cosa riesgosa es la que es peligrosa por sí, la viciosa es la que tiene un desperfecto que la hace peligrosa, y las actividades peligrosas también. El antiguo 1113. Y acá la responsabilidad es objetiva, es independientemente de la... Un caso práctico. Y esto fue fallado de esta manera. Yo voy a hablar de este caso, tiene guardador. O sea, en la concepción, en el nuevo vocabulario, yo siempre digo que la palabra no cambia la realidad, pero sí hace que uno la pueda entender de una manera más correcta. Entonces vamos a hablar del guardador responsable, del representante, la ley de víctima también, porque yo estudié el tema de la representación y habla del tutor o del curador también, entonces trasladar esa figura al año, pero no voy a hablar de ese tema ahora, sino hablamos del guardador, del responsable como representante del animal no humano. ¿Qué pasaba? Se encontraba suelto sin la guarda de su responsable. El perro se enredó en las piernas de una mujer, de una señora, y la hace caer. Entonces quedó acreditado la conducta, la participación activa del perro en la caída. Quedó acreditada el incumplimiento de su responsable de la ordenanza que establecía que el perro tenía que estar con correa y pretal, o sea, tuvo una guarda irresponsable, y esa conducta fue la que ocasionó el daño. Entonces, se condenó al responsable a abonar por el daño que tuvo esta mujer. ¿Qué pasa si no encontramos un responsable en un perro? ¿Qué pasa con los perros de la calle, los perros comunitarios que no tienen un guardador? Y hay un caso que se desarrolló en Villa María, por el cual eh, quiero decir previamente que el Estado, nacional, provincial, municipal, comunal, tiene el poder de policía, ¿no? Esa conducta, esas conductas materiales que tienden a la salubridad, a la protección, al equilibrio en la sociedad. Y bueno, desde ese lugar, el Estado dicta ordenanzas, ¿no? Y este razonamiento se da a través del caso Mosca, que todos lo hemos visto y lo hemos estudiado en la responsabilidad extracontractual del Estado. Ahí se rechaza la demanda contra el Estado, contra la policía, o sea, contra la provincia, el Estado provincial. Pero ¿qué pasa? Hay ordenanzas que determinan conductas indeterminadas, o sea, no con una actitud, una conducta activa por parte del Estado, sino que son meramente conductas que hacen al orden de la convivencia en la sociedad. Entonces, hablaba de los perros que estaban en la calle,
Y bueno, lo que había que hacer, cómo había que reaccionar y cómo, bueno, lo mismo que tenemos nosotros acá en Rosario, hay una ordenanza sobre la tenencia, se titula así, es del año 2002, tenencia sobre animales en la vía pública. Y también determina que tienen que estar con correa y pretal. ¿Y qué pasa cuando es un perro comunitario? ¿Qué participación tiene el IMUSA? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque también la función de responsabilidad civil tiene no solamente la resarcitoria, sino la preventiva. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Esto está en el Código Civil. Pero bueno, en el caso puntual, en primera instancia, se condena a la municipalidad por falta de servicio. La falta de servicio, sabemos, el antiguo 1112, que es esa prestación irregular que tiene el Estado en un servicio que tiene a su cargo, ¿no? Es la prestación irregular, mal hecha y que origina un daño. Entonces, en primera instancia dijeron sí, es responsable la municipalidad por la falta de servicio, porque hay una ordenanza que dice, bueno, ¿qué pasa con los perros callejeros, los gatos y demás, que no tienen un guardador, un responsable? Pero en la Cámara se desarrolló el caso Mosca y establecieron que la falta de servicio, o sea, estos lineamientos y estas conductas que tiene el Estado en poder de policía, no siempre es falta de servicio. Y no se tiene que confundir poder de policía con obligación de indemnidad, porque el Estado no puede garantizar la indemnidad de toda persona. Entonces, si no sería, como se dijo en el caso Mosca, el Estado sería una compañía de seguros, porque no tiene los recursos, porque muchas veces se habla de la prevención, pero no de una participación activa y una norma que dice que el Estado tiene que tener tan conducta. Yo siempre doy el ejemplo, a veces cuando me invitan a dar la clase de responsabilidad extracontractual, ¿qué pasa con la actividad del registro de la propiedad, por ejemplo, de la propiedad, del inmueble? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un servicio que presta el Estado, que lo tiene a su cargo y tienen destinatarios, ¿no? Que es el ADN, el DNI de una propiedad. Entonces, si se da mal un informe y causa, eso es una falta de servicio, porque fue prestado de manera irregular, porque hay un mandato concreto, hay una conducta activa. En esto no. Entonces, no siempre el poder de policía es falta de servicio. Esos son los dos casos básicos de daños causados por el animal. ¿Qué pasa con el daño causado al animal? Si estamos en presencia de un presunto delito de maltrato y crueldad animal, tendrá la posibilidad de iniciar la querella. Se acepta que el representante, el guardador, se constituya como querellante, pero la función, yo voy a hablar de la responsabilidad de los daños, no de la parte penal. Quiero decir que la responsabilidad del juicio por daños puede hacerse dentro del proceso penal, con la interrelación que tienen la acción civil y el proceso penal determinada por el Código Civil y Comercial. Decir que los legitimados para reclamar es su guardador, y estoy hablando del ámbito de la familia multiespecie, ¿no? Eh, Porque vemos que el derecho es transversal y en la disertación del doctor Superti hizo todo también, un paneo también general. La familia multiespecie es aquella que está basada en los vínculos de respeto, donde el animal es un otro yo legítimo, es un otro legítimo, y es el vínculo no familiar, no biológico, con otra especie, de acuerdo a la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. La define así en líneas generales, estoy parafraseando su concepto. Entonces, la persona que tiene como integrante de su familia multiespecie un animal de compañía que es lastimado, es lesionado por un humano o por otro animal no humano, cuya guarda no fue responsable, está legitimado para solicitar los daños, la lesión, cómo ha quedado, si ha quedado, o sea, en la discapacidad, porque no hay baremos para el animal no humano como está en el humano, pero eso es hora de empezar a abrir camino, reclamar, porque el derecho penal es punitivo, pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Cómo? Y con la familia de la víctima. ¿Cómo? Entonces aquí entra la reparación civil y solicitar también los gastos de veterinaria, los gastos de traslados, tal cual como el humano, dentro de la familia, ¿no? ¿Y qué pasa con el daño moral? Bueno, la prescripción es de 3 años,
Se requiere también la comprobación de los recaudos, los presupuestos de la responsabilidad. ¿Y qué pasa con el daño moral? A ver, ¿puede pedir su guardador, su representante, daño moral por esa aflicción, por esa falta de paz, por ese quiebre de esa paz espiritual que tenemos nosotros los humanos, de ver a un miembro de nuestra familia multiespecie dolido? Eh, yo entiendo que sí, que procede. Hay un caso, pero con el Código Civil de Vélez, por la normativa que vi, donde se hizo lugar al daño moral por un animal que era trasladado en bodega del avión y llegó muerto a destino, por la guarda irresponsable. Y ese desasosiego, eso que le causa a la persona llegar a destino y su animal muerto. Entonces ahí se hizo lugar al daño moral. Si el animal no humano tiene moral y puede reclamar daño moral, va a ser motivo de otra disertación y de otra charla. Por mi parte, he terminado. Agradecer a los presentes en la bimodalidad, al doctor Superti por enriquecer esta charla, y queda pendiente otra sobre representación, esa incapacidad de hecho que tiene el animal no humano, y mucha terminología del Código Civil se usa para el animal, o sea que el animal no humano merece ser reivindicado. Y con la normativa civil, yo siempre uso, por ejemplo, la jueza liberatoria en el caso Sandra, fue la magistrada de trámite, utilizó la figura del abuso de derecho, ¿no? Del Código Civil y Comercial, para ver las condiciones en que estaba Sandra en el zoológico. Utilizó el artículo 2, la analogía, para decir que esos derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, si bien estaban aplicados a la persona humana, por analogía no hay ningún obstáculo por esa sintiencia que también se le hagan efectivos al animal no humano. Bueno, en el caso de la familia multiespecie, en el caso Tita también, el caso Tita, una perrita, creo que fue herida o fue matada, porque hay muchos casos, pero en este caso puntual lo que quiero hacer referencia es que el juez, cuando se inicia la denuncia por maltrato, por crueldad animal, creo que le molestaban los ladridos, algo así, habla del papá de Tita, Tita la hija de, se le da la terminología, fue el primer presidente, si no me equivoco, en otorgarle al animal no humano esa terminología del derecho de familia. Sabemos que también nuestro rol en el derecho de familia, en el régimen de comunicación, la cuota alimentaria, la violencia intrafamiliar que se ejerce sobre los animales no humanos, al igual que el humano. O sea, lo que pasa con el no humano, pasa con el humano. Es lo mismo. Creo que el desafío es darle, por supuesto, los derechos, la defensa de los derechos específicos que tiene el animal no humano, a quien considero sujeto de derecho per se, por esa sintiencia. Así es que, bueno, yo de lo más agradecida, y gracias por permanecer, y por escuchar y por interesarse por esta temática tan rica y que hay que interpretar de manera dinámica. El habeas corpus era para blancos nada más, para gente blanca, después para esclavos, después para mujeres. Em, el amparo, bueno, el caso Cot es el amparo de una persona jurídica también. Entonces, bueno, los institutos van evolucionando, así que persona es un centro de imputación normativa. Eh, Hay mucho por hacer, y ojalá podamos ir creciendo y avanzando en esta temática donde nosotros los abogados tenemos un rol importante. Muchas gracias. Dos reflexiones que me genera escuchar atentamente tu charla, y una de ellas tiene que ver, que hiciste muy bien en convocar sobre cuál era el objeto aludido en el título. Lo que pasa que yo, para mí, como es una temática bastante novedosa, no podía meterme en el tema si no me ubicaba yo y trataba de ubicar a mi público, que a lo mejor estaba más
más ubicado que yo en de lo que me referir. Ahora, desde el punto de vista penal, sí hay algo importante que es lo siguiente. Lo que no hay ninguna duda que en la ley de maltrato se trata de un delito de acción pública, es decir, denunciable por cualquiera. Lo mismo que un robo, una estafa. Entonces, la denuncia de una situación que puede implicar maltrato animal, y la ley en eso es bastante casuístico, que tiene una enumeración bastante profusa de distintas conductas que pueden caber dentro del ámbito de punibilidad, sí, eso lo puede hacer cualquiera. El problema está después en si el hecho de haber sido denunciante otorga o no algún tipo de posicionamiento como para representar al animal. Por eso también me pareció muy importante destacar que conforme la ley de víctimas que tiene la provincia de Santa Fe, las organizaciones son reconocidas como víctimas, no son reconocidas como representantes de las víctimas. ¿Eh? Con lo cual, hasta podría darse una situación de confluencia entre una organización que entre dentro del concepto del artículo 3 inciso C, creo que es de la ley, y otra persona que por algún motivo invoque y le sea reconocido, porque todo esto está avanzando pretorianamente. Dice también eso de hacer referencia al amparo. El amparo ahora está en todas las constituciones, pero cuando empezó no estaba, no existía. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso hay jurisprudencia que es la que está marcando el camino, jurisprudencia que es señera, y lo llamativo es lo concluyente. Uno puede estar de acuerdo o no, yo siempre estoy abierto al debate, pero en los fallos que están marcando el camino no es que lo dicen eufemísticamente, lo dicen con todas las palabras. Por eso el León me pareció el más preciso de todos, porque el juez resuelve reconocerlo como sujeto de derecho. También lo ha hecho Ángela Ledesma en la Cámara de Casación. O sea, le reconocen una calidad jurídica que tiene consecuencia a partir de ese reconocimiento. Es sujeto de derecho, puede ser víctima, tiene todos los derechos. Bueno, ¿cómo los ejerce? Porque ¿de qué vale reconocer los derechos si no lo puede ejercer? Y necesita un representante, totalmente de acuerdo con vos, es un equivalente a un incapaz de absoluto. Pero en materia de incapaces absolutos, el Código Civil también establece mecanismos como para que puedan representarlo, salvo que pensemos en una representación promiscua, como de hecho ocurrió en algunos casos, en donde quien representaba al león era el fiscal. Es un caso de una representación promiscua por el Estado si el otro es sujeto de derecho. O sea, el León no lo eligió al fiscal. El fiscal entendió que la situación del León como sujeto de derecho exigía que hubiese una representación efectiva y la ejerció. Y el juez lo entendió, lo encasilló y lo llevó para adelante. Bueno, es un ámbito de mucha discusión. Yo creo que intentar ahora constituirse como querellante, tratando de aclararle bien a un juez en el Centro de Justicia Penal y de aclararle primero al fiscal, que va a ser el primero que va a tener que operar. Yo estoy actuando como representante de eh, este gato que le lanzaron por la ventana. Va a ser difícil, va a ser difícil. Pero hay precedentes en donde de alguna manera, porque en Buenos Aires también un tribunal porteño salió en defensa de 12 canarios y terminaron reconociéndole el carácter de sujeto de derecho, y se los sacaron a Lola, que era la dueña, que no los tenía en buenas condiciones, y no lograron salvar a 6. De los 12, 6 se salvaron, los otros ni siquiera los pudieron salvar, porque eran bastante, excesivamente malas las condiciones que estaban viniendo. Entonces, bueno, ocurrió, pasó, y uno no sabe lo que puede llegar a ocurrir. Pero para que el mecanismo comience a actuar, tiene que haber alguna conducta acreditable o verificable, por lo menos por alguna evidencia inicial, que implique la comisión de alguno de los delitos de la ley de maltrato, o qué hacemos con los galgos. Son considerados incapaces de hecho, como un menor, por ejemplo. Entonces, bueno, le asiste la representación. Es cierto lo que vos decís. Ahora, ¿qué pasa cuando nadie denuncia? Ese es el punto, que denunciar también es prevención. Yo en una charla dimos también la prevención. Denunciar es prevención. Entonces,
¿Cómo, vos decías, cómo uno le explica al fiscal? Bueno, denunciando, actuando, escribiendo, fundando, y se hace camino. En Buenos Aires lo que tiene es que hay una materia de derecho animal en la UBA. Hay la UFEMA, que es una oficina de medio ambiente donde también se trabaja específicamente las cuestiones de derecho animal. Y bueno, falta también ir por la formación, por la capacitación, y eso también hace que todo el engranaje vaya funcionando. Parece novedoso, pero la ley es del año 54. Entonces, eh, se ha hecho mucho. Creo que Sandra ha sido ese clic, ese antes y después tan famoso que ha visibilizado toda la cuestión del derecho del animal sintiente. Y, así que bueno, hay mucho por hacer, así que bueno, queda comprometido para otra Te conversación. contesto lo que vos dijiste. Eso qué pasa si no hay denuncia está estudiado en el ámbito de la criminología. Se llama cifra negra, no es un problema que pasa únicamente con los animales. Digamos que los delitos en donde más se sufrió la existencia de la no denuncia son los delitos contra la integridad sexual en ámbitos familiares y los delitos de violencia, que eran los que más alimentaban lo que llamaba la cifra negra del delito, que se divide entre aquellos delitos de los que toma conocimiento del sistema, por lo tanto uno le puede reclamar al sistema cómo reacciona, qué es lo que hace, porque se enteró, y los otros que permanecen siempre fuera del sistema. Por ejemplo, algunos que no preocupan demasiado, los hurtos menores. O sea, cuando vos te sentás en un bar y me pusiste no un celular porque ahí sí uno está, pero otra cosa ahí arriba y de pronto no la encontrás más. Y sabe que y el 90% no se denuncian o todo lo que sean. Y eso significa no que no existe el delito, sino que no puede haber una reacción estatal reclamable, para el Estado. Pero en los estudios criminológicos, la existencia de esa cifra negra a veces se audita de otra manera o a veces también, además, el aborto, otro de los delitos que siempre tuvo un gran caudal de cifra negra. ¿Eh? Eran muy pocos los casos de aborto. Ahora acá, yo creo que un problema, sí, decís muy bien vos, cultural. Es decir, que gente empieza a decir que esa sensación que captan las teorías antropomórficas, en el sentido de que afecta al ser humano ver que se maltrata un animal, habilita la posibilidad de hacer una denuncia porque esas conductas están prohibidas. Muchas gracias. Yo creo que esa pregunta tiene varios niveles para poder ser contestado. Primero tendría que haber una decisión política de la municipalidad de intentar constituirse en querellante. Segundo, yo creo que en ese caso tendría que o invocar venir como víctima a la municipalidad buscando algún encuadramiento analógico al de las víctimas de existencia ideal, en la cual no están mencionados los órganos públicos, porque claramente se habla de las fundaciones, asociaciones, tendría que venir por analogía y decir, mire, como nosotros tenemos dentro de nuestro objeto, justamente porque lo tenemos en el Código de Convivencia Municipal, porque tenemos organismos que se ocupan de eso, porque desde el punto de vista medioambiental también lo tenemos con la intervención de la IMUFA, entonces no nos pueden negar la posibilidad de considerarnos víctimas de lo que le están haciendo a un perro. O venir por otro lado y decir, mire, el perro es un sujeto de derecho y como es un sujeto de derecho que se encuentra en una situación de ausencia de posibilidad de obtener una representación por las circunstancias en que tiene, entonces, mire, lo venimos a representar nosotros. Pero en ese caso diciendo claramente, yo estoy representando al perro, no a la municipalidad. A partir de ahí habría que ver qué dicen nuestros jueces. En uno de los casos tendrían que eventualmente determinar si admiten o no la existencia de una circunstancia de analogía que permita a la municipalidad decir somos víctimas
como de existencia ideal. Y en el otro tendrían que meterse en el problema filosófico, ideológico más profundo y de decir, reconozco al precio del carro como sujeto de derecho. Si dice que sí, cae en la trampa de la doctora. Porque dice, si es sujeto de derecho, tiene derecho a contar con una representación, está viniendo el Estado a asumir promiscuamente esa representación, lo tengo que admitir. Primero hay que convencerlo a Pablo Hapkin. Sí, gracias. Alejandra. No, que en el caso del maltrato justamente pasa eso. Como no hay un guardador efectivo que lo defienda, ¿quién se hace cargo? ¿Quién lo representa? Entonces, muchas veces, como es una vida la que está de por medio, bueno, llamar a un AG que lo recoja, lo proteja, se lo atiende, el IMUSA en esa ordenanza es, nunca me acuerdo el nombre, pero el número, pero es la 24.4 y bueno, también tiene muchas cuestiones preventivas en materia de derecho animal, de protección animal. Y bueno, eso pasa, por eso es quién denuncia, cómo denuncia, pero bueno, hay que hacer camino al andar, así que a estudiar, a fundamentar y a defenderlos, porque es un sujeto de derecho, es vulnerable, ¿m? Entonces merece nuestra representación, nuestra obligación como humano, porque dejarlo es una manera de maltrato también. Entonces, la representación es una defensa. Hay un caso de... ¿Qué pasó? Ah, la familia multiespecial, porque Tita fue el primer caso emblemático. Sí, sí. Hay un caso en Italia sobre las licencias. Entonces, ¿qué pasa? Esta era una mujer que trabajaba en la universidad, iban a operar a su perrito, su gatita vivía sola. Entonces pidió licencia por cuidado de, bueno, su perrito, su animal de compañía. Entonces, la universidad le dijo que no. Entonces ella dijo, bueno, si yo lo dejo morir, lo dejo enfermo, eso es maltrato y eso es un delito. Entonces le dieron la licencia. Entonces, bueno, el dejar un animal abandonado a su suerte y nosotros que tenemos la función preventiva, la obligación preventiva de evitar todo daño o de disminuir o de hacerlo cesar, también es un fundamento para presentarnos. Así que el rol del abogado aquí me parece que despierta un abanico y hay mucho por fundamentar, mucho por hacer. Yo creo que un fiscal no se va a negar a aceptarnos como querellantes. Bueno, hay un precedente Catán. Catán del año 80 y pico, un abogado, el Estado había hecho un convenio con unas toninas, con una empresa japonesa. Las toninas, al ser capturadas, llegaban muertas, se despedazaban todas y demás. Entonces este hombre interpuso un amparo para declarar nulo ese contrato, porque no había informe de impacto ambiental. Si bien la cuestión, y le admitieron la representación, la legitimación siendo una persona física. Claro, si bien acá eran los bienes colectivos y el medio ambiente, la cuestión de maltrato y crueldad animal estaba de materia secundaria, pero ese es un antecedente donde se admitió la legitimación al doctor Catán. En Colombia, por ejemplo, se admite que una persona, cualquier, se presente como tercero. Entonces puede defender al animal, se presenta como tercero. Eh, Habría que ver la legislación, pero porque muchos países tienen este mismo problema que estamos planteando acá, la representación. Yo creo que hay que, doctor, en sus manos. Ahora se tiene alguna representación, pero ya uno. Y a nivel nacional siempre lo ha reconocido, hasta la Corte Suprema admite y convoca a amigos jurados para otorgar fundamentos, para argumentar sobre temas por un reconocimiento a la especialización que tienen sobre ciertos temas. Pero bueno, todo eso hay que considerarlo dentro de lo que son las legislaciones vigentes. Hoy por hoy, lo que está acá, lo que yo por lo menos advierto es que la palabra víctima de la ley de maltrato es la clave de la explosión. Porque si es si es víctima, es sujeto de derecho, y si es víctima, tiene todos los derechos de la víctima. El problema está cómo lo hacemos representar, no si tiene o no legitimación para ejercer los derechos que la ley le otorga. Pero si está legitimado, hay que proveerle la representación. En el caso del perro ese Ángel, había una querellante particular. Yo me di cuenta, pues, no, si se murió el perro sí.
Ah, no sé si era la guardadora. Yo sé que estaba. Sí, en Ángel, lo que pasó es que esta mujer decía, están dejando un delincuente, un asesino, un violento libre, violador libre. Entonces, acá lo que se dio en Ángel es que esta bestia de este jornalero, porque es una bestia, la bestia tuvo que entregar todos los animales que tenía a distintos, los dio en adopción. Y tenía una prohibición de acercamiento. Sí, pero tengo entendido, no sé ahora, tengo entendido que esa mujer era la guardadora, la responsable de Ángel, como querellante, porque no, quien tiene la representación, quien es el guardador, puede presentarse como querellante. El tema es cuando no hay guardador, no hay un responsable, ¿quién se presenta? Bueno, hoy en día la ONG que los representa. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no hay ONG? Porque no interesa, porque murió, porque bueno, pero hay un victimario que si alguien no denuncia, ese victimario queda impune y va a cometer lo mismo, puede cometer lo mismo. Esto es una cuestión también, ¿no? Mucha filosofía, como bien decís, es un tema muy interesante. Bueno, queda comprometido el doctor para otra jornada, otra charla. No, y también la poesía. Uno de los cantautores argentinos, pero que vivió mucho tiempo en España, más importantes que hay, es Alberto Cortés. Tiene muchas obras muy interesantes, pero hay una poesía realmente muy conmovedora donde él describe al ser humano, varias estrofas. Estoy diciendo, más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio. Soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Y después escribió la otra canción en donde dice, era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Y se la dedicó a un perro callejero de México. De la crueldad. Chocolate fue defensa de los perros propios. En el caso de Chocolate, según me lo contó la defensora, Chocolate era un muy buen perro. Nosotros tuvimos uno ahí en mi edificio que era así, que en el edificio trataba bien, se te sentaba para que vos le abrieras la puerta, pero cuando vos lo cruzabas por calle Córdoba, porque salía todos los días a pasear por ahí, no te daba corte. Él estaba en la de él, pero no era violento. Ahora, con los otros perros se peleaba, venía siempre magullado. Parece que el que mata a Chocolate tenía sus propios perros y Chocolate le atacó a los perros y él salió a defender a sus propios perros. Porque la línea de defensa, no sé, yo conozco, no, hay uno que lo defendió, un caso que lo defendió, yo creí que era ese, fue un caso muy sonado acá en Rosario, la defendió, pucha, una defensora a la que ella me contaba que en la defensa de él, él acreditó que tenía los perros, los tenía vacunados, los cuidaba, los llevaba al veterinario, un montón de cosas. No conozco el caso en particular, sí el relato, a lo mejor era otro. Sí. ¿Quién era el que dejaba los perros sueltos? Porque si Chocolate, suponiendo que sea Chocolate, estaba suelto porque era un perro callejero, ¿por qué estaban sueltos los perros de este hombre? ¿Cómo es que Chocolate ingresaba al inmueble? O sea, porque también hay una guarda, tiene que haber una guarda responsable. Yo, por ejemplo, el otro día salgo de mi casa y veo un salchicha con correa y el otro salchicha suelto. Y los salchichas tienen su carácter, el perro salchicha. Bueno, vino el salchicha suelto. Lo mordió, la mordió, no sé, a la otra. La mujer mayor estaba descompuesta, la levantó con la correa, la perra volaba con el otro prendido ahí. Y bueno, a ver, y estaba la gente bajando del auto, lo dejó suelto al salchicha, al suelto. Entonces, bueno, ahí, ¿quién incumplió con la normativa? El que no lo tenía. Bueno, entonces, ¿por qué se producen a veces las riñas así en la calle? Porque, bueno, si no estamos en la interrupción del nexo causal que me olvidé de mencionar, que corresponde en derecho civil, ¿no? El hecho de la víctima de un tercero daño fortuito, bueno, si se escapó o algo, pero bueno, es la responsabilidad objetiva acá. Pero bueno, son temas muy interesantes para hablar. Gracias. Perdón, ¿podría hacer una pregunta o un comentario del doctor Superti? Sí,
¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, no encontré el botoncito para levantar la mano. Mi nombre es Laura García Díaz, yo fui alumna del doctor Superti en la facultad y soy miembro activo de una asociación civil Animalistas de Rosario, una asociación civil de protección animal. El doctor hizo referencia a la causa de los galgos de hace un par de años en la ciudad de Santa Fe y nosotros participamos en esa causa, tuvimos el rol de tenedores, guardianes de los animales que vinieron secuestrados y no, se generó una situación bastante escandalosa en torno a decisiones infundadas del fiscal que, bueno, finalmente fueron revertidas, pero bueno, no quita todo lo turbulento y lo oscuro que fue el manejo de la causa. Independientemente de esto, yo sobre lo que quiero volver es sobre lo que comentó el doctor Superti, de que esta medida cuestionable que había tomado el fiscal de devolverle los perros a los dueños, entre comillas, se originaba en el hecho de que la imputación había tenido lugar a causa, o sea, con fundamento en la ley que prohíbe las carreras de perros. Mi pregunta es, nosotros, como querellantes constituidos en la causa, ¿hubiéramos podido hacer algo para que se modificaran los términos de la imputación y se considerara ampliarla para incluir el tipo penal del maltrato animal? Fin de la Hola, hola. pregunta. A ver si te entendí bien porque no tenemos muy buen sonido acá. Sí, Ustedes eran querellantes constituidos como institución defensora de los derechos de los animales. El correcto. fiscal realizó una imputación y ustedes entendían que había que imputar de otra manera. Eso fue en la audiencia imputativa. En Yo realidad, entiendo la que audiencia, ¿Cómo? sí, no, que en realidad la audiencia imputativa ocurrió antes de que a nosotros nos aceptaran como querellantes. Nosotros no éramos parte todavía cuando ocurrió la audiencia imputativa. Ustedes entraron en la causa después de la audiencia imputativa. Ya Correcto, estaba la imputación formulada. correcto. Y ustedes le plantearon a la Fiscalía la necesidad de ampliar, variar, cambiar, modificar esa imputación. No, justamente eso es lo que le pregunto. ¿Hubiéramos podido hacerlo? Yo entiendo de que ustedes pueden plantearle a la Fiscalía cualquiera de esas tres alternativas. El Mm, problema está en que si la Fiscalía no lo admite, el mecanismo impugnativo que en principio te da la ley es el mecanismo interno de la Fiscalía. Tenés que ir al fiscal regional y eventualmente llegar hasta el fiscal provincial. Pero donde más facultades tendría el querellante sería en el momento de la acusación, donde está en discusión la posibilidad de una acusación alternativa, que es en principio considerada violatoria del derecho de defensa, pero que no está claramente prohibida por la norma, pero siempre tomando como punto de referencia los hechos imputados. O sea, no advierto yo la posibilidad, salvo que el fiscal archive la causa, porque en ese caso, si archiva la causa, vos podés continuar solo. Pues sabés que sería un tema bastante interesante incluso para analizarlo con las nuevas disposiciones que hay, hasta dónde uno podría llegar a forzar una persecución paralela a partir de una imputación distinta de la que hizo la Fiscalía. Comprendo, comprendo. O Doctor, sea, muchas yo lo gracias. llamaría, me estás haciendo pensar en este momento, yo la primera presentación la llamaría ampliación de denuncia si quiere cambiar los hechos, para que eventualmente después exigirle que sobre esos hechos diga si va a seguir o no, y si los desestima, vos pasás a tener la posibilidad de encuadrarte dentro de la esfera de la autonomización de la acción penal. Y a lo mejor te podés ir por ese lado. Pero Comprendo, en comprendo. principio, esto sí es una opinión que yo ya he vertido, en principio creo que la facultad de imputar la tiene la Fiscalía y se tiene que Bien, resolver dentro del ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Estamos hablando, sí, siempre de que haya diferencias fácticas relevantes, no dificultades de encuadramiento, porque dificultades de encuadramiento, eso, cualquier encuadramiento que se haga es siempre provisorio, hasta el momento de la acusación. bien, bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los conectados y a los presentes. Así que bueno, los esperamos en la charla y próxima actividad del mes que viene.
Y bueno, estén atentos a las redes sociales que allí va a salir el tema que vamos a tratar. Gracias al Instituto de Derecho Procesal Penal también. Y gracias a usted, doctor, y a Alejandra, doctora de Niveiro. Muchas gracias.